Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 53, al cual le hemos titulado El Gran Chasco y la purificación del santuario. Las profecías apuntaban que el tiempo se había terminado y que Jesús regresaría para purificar a la tierra del pecado. Eso era lo que los mileritas creían, y desde entonces hasta nuestros tiempos el pueblo de Dios ha tomado esta frase del Evangelio de Mateo que dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:6. Después de haber mirado las profecías y determinar que aún las señales ya se habían visto venir, era bastante natural que ese pueblo que había creído que ya no faltaba nada y que Jesús regresaría en el año de 1844, se sintieran atraídos al gran sermón de Jesús sobre el advenimiento en Mateo 24 y Mateo 25. Luego de que Jesús había dado las señales del tiempo del fin, enseguida mencionó una parábola para que el pueblo que entendiera las profecías y viera las señales pudiera prepararse para estar listos para su pronto regreso, como Él lo había prometido, que se iba, pero volvería. Veamos cómo dice esa parábola. Está en el capítulo 25 del libro de Mateo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y Jesús termina la parábola diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mientras se acercaba el año de 1844, esta parábola captaba especialmente la atención de aquellos que iban conociendo las profecías y analizaban las señales que ya habían ocurrido. Veían su propio movimiento que estaba surgiendo y a su mensaje en el pasaje de esta parábola. En el proceso contextualizaban los detalles de la parábola. Por lo tanto, interpretaban diciendo que Jesús se refirió a las 10 vírgenes como a la humanidad en general en su periodo de prueba. Las 5 vírgenes prudentes eran creyentes en Dios, mientras que las insensatas representaban a los incrédulos. Las lámparas eran la palabra de Dios y el aceite representaba la fe. Eso es lo que ellos estaban interpretando. El casamiento para ellos era el punto focal de la parábola. Ese era el momento en que Cristo, el esposo, aparecería en las nubes del cielo. El casamiento era el gran acontecimiento hacia el cual avanzaba toda la humanidad. La venida del esposo era la esperanza que los motivaba a sacrificar sus recursos con el fin de sostener la predicación de su mensaje de ese momento. Y pensaban que aquellas vírgenes que cabecearon y estaban medias dormidas por la demora del esposo indicaba la apatía y la ignorancia de los cristianos y de los incrédulos ante la proximidad y el incumplimiento del advenimiento. Y el clamor de medianoche es el que está vigilando, o podrían ser aquellos que ya habían descubierto la profecía y ya habían visto y notado que ya las señales se habían dado y habían descubierto el tiempo según lo revelado, e inmediatamente se abocaron desde 10 años antes de 1844 a dar la voz de advertencia: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En otras palabras, el clamor de medianoche era el llamado final a despertarse, de modo que la gente se preparara para la llegada del esposo divino. Sin embargo, no todos responderían. Por lo tanto, según estos personajes que habían descubierto estos mensajes proféticos y habían visto las señales, pensaban que la reacción a la proclamación del clamor de medianoche produciría una división entre las prudentes y las insensatas, entre los que aceptaban el mensaje y se preparaban para el esposo que se acercaba y los que seguían durmiendo.
En la segunda venida, en sí, las prudentes entrarían en el reino con el esposo, pero para el resto se cerró la puerta. Así consideraban que el momento en que se cerraba la puerta era el fin del tiempo de prueba para los seres humanos. De allí la urgencia de su mensaje. Había que advertir a la gente a fin de que pudiera prepararse para el advenimiento de los siglos. Aunque el acontecimiento hoy sabemos que fue equivocado, porque Jesús no vino a la tierra como ellos habían entendido, ese mensaje todavía reviste importancia en nuestros días. Los que descubrieron esas profecías y vieron las señales estaban errados en cuanto al tiempo del acontecimiento. Pero la segunda venida misma es todavía la esperanza de los siglos de todos los hijos de Dios. Y la función de quienes conocen este mensaje continúa siendo la de despertar a los pecadores somnolientos a la realidad esencial de que nuestro mundo no durará para siempre. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo todos estos videos. Después de bastante tiempo en oración y estudio de las profecías y luego de analizar los acontecimientos de la historia de nuestro planeta y luego de tantas expectativas cronológicas, hubo entre todos estos hombres que estaban estudiando las profecías y estaban proclamando el mensaje, un personaje de nombre Samuel Sheffield Snow. Era escéptico. Él no creía en Dios ni en religiones, pero al escuchar y analizar el mensaje que estaban dando los mileritas acerca de que se acercaba el tiempo del fin, este hombre creyó en el mensaje y se convirtió en un grande predicador del mensaje, y así llegó a escribir un pequeño libro donde identificaba la fecha del 22 de octubre de 1844 como el día establecido para el cumplimiento de la profecía. De acuerdo con la conclusión de los mileritas, aquel era el día en que la tierra sería purificada por el retorno de Jesús. Así, decenas de mileritas aguardaron con paciencia y fervor hasta la llegada del día identificado en la profecía. Entonces ellos esperaron el día entero hasta la medianoche, pero Jesús no vino, dejándolos profundamente decepcionados. Imaginemos ese momento. Todo el mundo esperaba la llegada de Cristo Jesús y Él no vino. De esa manera fueron forzados a admitir la existencia de algún error en la interpretación de la profecía de Daniel 8:14. A medida que se aproximaba el mes de octubre de 1844, crecía el fervor en la proclamación de la bienaventurada esperanza. Tal mensaje producía por todas partes intenso júbilo y piadosa expectativa, viviendo profundas e indescriptibles emociones. Los mileritas aguardaron en el día determinado el aparecimiento triunfal y glorioso de Jesús, pero el sol se puso aquella tarde y Él no vino. Esperaron hasta la medianoche y la esperanza no se cristalizó. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. Hiram Edson, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte. Un poco después escribió diciendo al respecto: nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo: mi experiencia en esta espera ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. Entonces, ¿ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos: vayamos al granero. Entonces fuimos al granero. Entramos en cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos así en ferviente oración hasta que recibimos
del Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria en algún momento. Eso es lo que pensamos, dice Hiram Edson. Después del desayuno le dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y a animar a algunos de nuestros hermanos que ya no estaban allí con nosotros y que se habían desanimado por la espera y el chasco. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, fui detenido en medio de él. El cielo parecía abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, en el 10º día del mes séptimo como lo estábamos esperando, al fin de los 2300 años, Jesús había entrado por primera vez en ese día, en el segundo departamento de ese santuario, y que tenía una obra más que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Entonces dice Hiram Edson, miré que había venido Jesús a las bodas, o en otras palabras, había venido a donde estaba el anciano de días, el juez justo, Dios. Había venido al anciano de días para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces, mi mente fue dirigida al capítulo 10 del libro del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. Esto escribió Hiram Edson en un manuscrito inédito publicado parcialmente en una revista llamada The Review and Herald, el 23 de junio de 1921. Después de ese mensaje que el Espíritu Santo estaba mandando a estos personajes y luego del gran chasco que se llevaron esos hombres estudiosos de las profecías y de los eventos del tiempo del fin, y luego de este nuevo descubrimiento de Apocalipsis 10, a esto le siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Escrituras referentes al tema, particularmente de la epístola a los hebreos por parte de Hiram Edson y dos de sus más cercanos colaboradores, un médico de apellido Han y un maestro de apellido Crozier. El resultado de estos estudios conjuntos fue registrado por Crozier y publicado primero en el diario El Amanecer del Día, un periódico de circulación limitada, y luego reescrito y ampliado se publicó en un número especial de un periódico cristiano de la época llamado Estrella Matutina, Day Star, el día 7 de febrero de 1846. De hecho, esta era la revista de mayor circulación de ese grupo de personas que estaba generándose con la esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús a la tierra, y se publicaba en Cincinnati, Ohio. Por este medio se alcanzó a un buen número de creyentes desilusionados de que Cristo no haya venido como lo habían interpretado. La presentación, un tanto extensa pero bien cimentada en las Escrituras, infundó esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado a fin de los 2300 años estaba en el cielo y no en la tierra como lo habían creído antes. Cuando analizaron el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que refiere a un ángel fuerte que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y que clamó a gran voz como ruge un león, y la voz decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, y que levantó su mano al cielo, y dice el versículo 6 en adelante, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que cuando se comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El versículo 8 en adelante dice, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, pero ahora sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando este grupo de estudiosos que habían sufrido ese chasco, que esperaban a Jesús y no vino, y al hacer una comparación de Apocalipsis 10 con el libro del profeta Daniel, de donde habían encontrado las profecías
que señalaban según su entendimiento que Jesús regresaba a la tierra por segunda vez el 22 de octubre de 1844, notaron que en efecto el libro, cuyo mensaje era dulce como la miel, se tornó en un mensaje amargo para los fieles de aquellos días. Ellos dijeron: nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron aplastadas y nos sobrevino un espíritu tal de llanto como no habíamos experimentado nunca antes. Lloramos y lloramos hasta el amanecer. La prueba de fe y paciencia había sido devastadora. Con ansiosa expectativa aguardaban la gloriosa manifestación de Cristo, pero el tiempo anunciado pasó y el Salvador no vino. Muchos de ellos, vencidos por el escarnio, renunciaron a la bienaventurada esperanza. No obstante, los fieles y sinceros tomaron el libro de Dios y al examinarlo cobraron ánimo y renovaron la esperanza al leer las palabras del profeta Habacuc, que dice: aunque la visión tardará un poco, por un tiempo más, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, 3 y 4. Miles de los que participaron de la amarga experiencia de 1844, desalentados, volvieron a sus iglesias de origen. Sin embargo, un grupo de piadosos investigadores de la Biblia encontró en la inspiración palabras de estímulo y perseverancia en la fe del pronto advenimiento. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10. Muchos, decepcionados de no haberse cumplido lo esperado, abandonaron la fe. Muchos otros empezaron a decir que Cristo sí había venido, pero de manera espiritual, contradiciendo así las escrituras que dicen: todo ojo le verá. Pero hubo unos cuantos que decidieron, con ayuno y oración y estudio, investigar en dónde estaba el error, y la historia nos dice que Dios les mostró lo que realmente había sucedido. Aunque muchos criticaron a los mileritas como chasqueados, estas fieles personas decidieron mantenerse firmes en su fe, y estudiando diligentemente notaron que no podían ni deberían sentirse chasqueados. Así encontraron en la Biblia que a los fieles seguidores de Jesús también en el pasado les había sucedido un chasco similar. Lucas 24, cuando en el camino de Emaús iban dos personas, la Biblia dice el nombre de uno de ellos, Cleofas, y uno el cual no se nombra en esta historia bíblica. Las escrituras dicen que iban caminando rumbo a la aldea de Emaús, y en eso se les empareja Jesús resucitado, pero ellos no lo reconocen. Jesús les pregunta: ¿qué es lo que van platicando? ¿Y por qué van tristes? Estos contestaron a Jesús la razón de su tristeza, toda vez que ellos esperaban que Jesús se coronara rey de Israel, pero resulta que lo habían matado. Entonces Jesús les vuelve a dar un estudio bíblico completo. Les habló de los escritos de Moisés, de los salmos y de los profetas. En otras palabras, les habló de la doctrina del santuario, de los salmos mesiánicos y de las profecías que los referían a él como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así, al llegar a su destino y en el momento de partir el pan, estos fieles discípulos reconocen a su maestro. Dios nunca abandona a sus hijos, y la historia cuenta que esa mañana del 23 de octubre de 1844, al amanecer, muy de mañana, después de que en la noche muchos habían abandonado la idea de esperar el regreso de Jesús, la historia menciona que dos hombres, Hiram Edson y otro que no se menciona su nombre, similar a lo que dice la escritura de Lucas, van en busca de algunas familias que habían sido desanimadas en la noche anterior, y al atravesar un terreno en el que estaba sembrado un cultivo de maíz, Hiram Edson se queda atrás, y al notar su compañero que no lo seguía, regresa a buscarlo y lo encuentra con el rostro iluminado, mirando hacia el cielo y diciendo: Dios me lo ha mostrado. Cristo no vino a la tierra, porque Él pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, cumpliéndose así la escritura de Daniel 7:13 y Malaquías 3:1 y segunda de Tesalonicenses 1:8, que dicen que Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Vamos a leer estas citas.
El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visiones, dice, en visiones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Daniel 7:13. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto, en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. Esperaban que viniera a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no quisieron aceptar a Dios, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Así dice segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1. Cada una de las fiestas que hemos estudiado forman el camino de la salvación que fue trazado por nuestro Dios y que ha venido cumpliéndose a través de Cristo Jesús en tres diferentes fases. En las fiestas de otoño, Cristo está cumpliendo la última fase de su ministerio en pro de la salvación del mundo. Así que esta fiesta de la expiación también debe ser cumplida por Él. Jesús no viene a la tierra en el otoño de 1844, sino más bien cumple la misma labor que cumplía el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Jesús se encontraba en el lugar santo del santuario celestial antes de ese momento, desde que subió a los cielos 50 días después de su muerte y su resurrección, cuando cumplió la fiesta del Pentecostés al ser ungido y entrar al lugar santo, donde tenía que llevar su sangre para expiación de nuestros pecados. Pero ahora, el 22 de octubre de 1844, proféticamente demostrado, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para hacer la purificación del santuario celestial, en donde se encuentra separando lo sucio de lo limpio. Jesús entra al lugar santísimo del santuario celestial para celebrar la fiesta de la expiación el 22 de octubre de 1844. Cristo Jesús comienza el juicio investigador. Puesto que el día de la expiación era un día de juicio, inmediatamente descubrimos que la purificación del santuario de Daniel 8:14 es extraordinariamente paralela a la escena del juicio de Daniel 7 y a la caída de la piedra sobrenatural de Daniel 2. El descubrimiento de estos paralelismos es una de las claves para comprender el libro de Daniel. El juicio de Daniel 7 se puede comparar con facilidad con la entrada de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo en el día celestial de expiación y juicio. Veamos lo que dice el libro de Daniel en relación al día de juicio. Daniel 7:9 en adelante dice: se aderezarán unos tronos, simbolizando por el arca del lugar santísimo, y un anciano, Dios el Padre, se sentó en el propiciatorio del cielo. Millares de millares en pie delante de él, o sea, los ángeles representados en la tienda de reunión por los querubines que estaban encima del arca. El juicio abrió sesión, o sea, el día de la expiación del cielo, y se abrieron los libros. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, dice Daniel, y he aquí que en las nubes del cielo venía. Cuando Jesús pasó al lugar santísimo del cielo, como el sumo sacerdote terrenal en el día de la expiación, como un hijo de hombre, Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial, se dirigió hacia el anciano. A él se le dio imperio, honor y reino. Al final de este juicio celestial, Cristo recibirá un reino que será poblado totalmente por santos, que habrán sido plenamente purificados del pecado y que habrán decidido reconciliarse con Dios y los unos con los otros. Daniel 7, 9, 14. Aquí consideramos la purificación del santuario no solo como se ve en el televisor portátil del tabernáculo o tienda de reunión del Antiguo Testamento, sino en la pantalla mucho más amplia de lo infinito y la eternidad. La purificación del santuario terrenal era solo una sombra de algo mucho más trascendente. Hebreos 8:5. Como lugar, el santuario celestial es lo suficientemente glorioso como para ser el trono de la deidad y suficientemente amplio como para dar cabida a millones de ángeles. Se lo purifica no con la sangre de toros y machos cabríos como se hacía en la antigüedad, sino con la vida, la muerte y la sangre de Jesús. ¿Se puede purificar el cielo? ¿Podemos realmente concebir una purificación del santuario celestial? ¿Puede haber algo en el cielo que necesite purificación? En Hebreos 9:23 la respuesta es sí. Es necesario por una parte que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera.
Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. El mensaje personal de Daniel 8:14 es que Dios tiene necesidad de nosotros. Se preocupa lo suficiente como para tratar de atraernos a Él a cualquier costo. El Padre mismo os quiere, dice Juan 16:27, y desea que hagamos un profundo examen de conciencia para ver si hay algún pecado que nos separa de Él. El juicio de Daniel 7 es el mismo acontecimiento que bajo el concepto de purificación o reivindicación aparece en Daniel 8:14. Esta purificación, reivindicación o juicio precede a la segunda venida. En Apocalipsis 14:6 y 7, San Juan dice: luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que están en la tierra, y decía con fuerte voz: ha llegado la hora de juicio, puesto que el evangelio se predica después del comienzo de la hora del juicio. Este juicio debe comenzar antes que termine la hora de la predicación del evangelio. Empieza entonces antes de la segunda venida. Por supuesto que el juicio ha comenzado. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha comenzado. Es lo que dice Apocalipsis 14:6 al 11. Esa fue la purificación del santuario. Y hasta aquí hemos logrado llegar a entender las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Ese largo periodo de tiempo que inició en el año 457 y que terminó en el año de 1844. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué nos falta? Esta fue la fiesta de la expiación. Ya Cristo Jesús la está celebrando. En este momento, en este preciso instante, Jesús está separando lo sucio de lo limpio. Jesús está separando los impíos de los justos. En algún momento Cristo Jesús saldrá del santuario celestial, del lugar santísimo, y ahora sí volverá a la tierra, para que a los que haya encontrado justos, Él se los lleve a morar juntamente con Él. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Pero como es así, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres tú estar allí? ¿Quisieras tú irte con Jesús cuando Él vuelva por segunda vez? Ya no tarda. Las señales se han dado. En cualquier momento saldrá del lugar santísimo y vendrá por ti y por mí. Ojalá y estemos preparados. Por ahora te agradecemos tu presencia en este canal, y si te gustó este capítulo, te invitamos una vez más a que nos regales un like, a que te suscribas a este canal y a que compartas, porque así colaboras para que muchos hijos de Dios que seguramente están deseosos de conocer estos temas como tú y como yo, puedan conocerlos y puedan encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.